Buenas amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bueno, espero que estéis muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de un resumen de un libro. Esta semana le toca al cerebro femenino, cuyo propósito, bueno, en principio es un libro que lo tengo desde hace muchísimos años en casa y que nunca me había parado a darle la importancia que tiene el saber estas cosas. Me lo he leído con dos propósitos. Uno, conocer más a mi avatar, el tipo de chica que yo quiero, mi tipo de clienta ideal, que es, bueno, una chica joven, entre la adolescencia y un poquito más adulta, y quería saber qué es lo que pasa por su cerebro ante las diferentes circunstancias de la vida y sobre todo a nivel químico, etcétera. Y luego, bueno, pues porque creo que es muy necesario saber cuáles son los cambios químicos que se producen en nuestro cerebro a lo largo de nuestra vida, porque de esto dependen nuestros valores, depende la percepción de la realidad, la atención que le prestas a cada cosa en tu vida. Y yo creo que y lo vas entendiendo en el libro, cuanto mayor entendimiento le saques a estas cosas, más puedes aprovechar cada ciclo de tu vida. Bueno, primero he de decir que la literatura que utiliza esta autora es bastante científica. No quiere decir que cualquier persona lo pueda entender, pero sí que creo que es un poquito recomendable tener como ciertas bases de un poquito de biología humana para poder entender mejor todo lo que explica el libro. Pero no quiere decir que si tú te gusta este resumen y quieras leerlo, no lo vayas a entender. La autora utiliza casos prácticos en el cual le pone nombre y apellidos a ciertas personas para contar los ejemplos que ella te quiere mostrar. Ella lo que nos hace es diferenciarnos el cerebro en las diferentes fases de la mujer, cuando es una niña, cuando es adolescente, cuando está embarazada, cuando está en la menopausia, ella es adulta, y vas viendo cómo el mismo cerebro de la misma mujer va avanzando, va cambiando su estructura, va cambiando su química y por lo tanto va pudiéndose adaptar o desadaptar a ciertas circunstancias de la vida. Es el cambio estructural y fisiológico que se produce en el cerebro de una mujer. Y bueno, de esta manera podemos entender mejor todos estos cambios que la mujer sufre, todos estos cambios que al final se producen en nosotras y bueno, pues entendernos que a nivel químico, a nivel fisiológico, todos esos cambios también existen, que al final todos son hormonas y sobre todo la mujer está muy predispuesta a los cambios hormonales y por lo tanto cambios en su carácter o temperamento. Bueno, la autora nos dice que nuestro cerebro, ya desde que estamos en la barriguita de mamá, pues la diferencia empieza y radica ahí. La mujer, por ejemplo, tiene muchísima más cantidad o concentración de progesterona y es lo que le hace a ser más comunicativa o ser más emocional. Sin embargo, el hombre tiene mucha más testosterona que la mujer y es lo que le hace tan impulsivo y ser menos comunicativo. No es algo que él no quiera ser o no ser, sino simplemente radica en la diferencia de las concentraciones hormonales que tenemos como hombre o como mujer. Además dice que este proceso se da a las 8 semanas, mientras que nuestro cerebro se está desarrollando y hay como una fertilización, una llegada de progesterona o más testosterona y hace desarrollarse unas zonas del cerebro u otras dependiendo si eres varón o mujer. Esto le da a la mujer, por ejemplo, también ciertas características de su personalidad, como la de reconocer rostros mucho mejor y antes que los hombres, y al hombre empieza a desarrollar partes del cerebro en el cual el impulso sexual se va a ver muchísimo más desarrollado que en la mujer durante toda su vida, y zonas por ejemplo, de la cólera, de la agresividad en este caso. Luego nos pasa a la adolescencia, en la cual esta era la que me interesaba saber, pues porque, bueno, mi propósito,
mi emprendimiento lo voy a ir orientando hacia este tipo, hacia esta edad. Entonces dice que, bueno, pues la adolescencia, si algo la puede definir, es como el drama, donde a nosotras, bueno, y a los hombres también, estamos muy guiados por las hormonas, y de hecho por eso lo único que nos interesa son los chicos, la ropa, y somos muchísimo más impulsivas de lo normal. Y esto es debido a la cantidad de estrógenos que tenemos en esta época. Además, hay una gran variabilidad de concentraciones en el mes de estrógenos y de progesterona. Por ejemplo, te da unos gráficos donde te sale la cantidad de testosterona, de progesterona y de estrógeno que tenemos en el mes, y bueno, pues se puede ver cómo hay diferentes oscilaciones. Entonces, esto marca mucho cómo tú ves la vida, cómo interpretas cualquier hecho que te pasa. No es lo mismo cuando tú estás en el día, por ejemplo, 1 del ciclo, que en el día 15, que en el día 20. Depende del día en el que estés, de la concentración hormonal que se tenga, tu interpretación de esos hechos va a cambiar, y mucho, y puede cambiar mucho. Pues ¿por qué? Porque el estrógeno y la progesterona al final están afectando a partes de nuestro cerebro, como por ejemplo el hipocampo, que se relaciona con la memoria y el aprendizaje. O sea, depende del momento en el que depende del momento en el mes en el que estés, tu memoria y tu aprendizaje serán muchísimo más elevados o no. Por ejemplo, al principio, las 2 primeras semanas, nosotras estamos muchísimo más concentradas, tenemos mucho más memoria para cualquier tarea, cualquier estudio que tengamos que hacer. Sin embargo, conforme se va acercando la época de la menstruación, esto no está fuera del libro, pero lo digo yo por mi propia experiencia, vas viendo como tu memoria, tu atención, tu concentración va fallando. Además, afectan a zonas también como la amígdala, que es la encargada de las emociones. De hecho, por eso, conforme vamos acercándonos a la menstruación, es muchísimo más, es más proclive de activarse la amígdala, y por eso somos mucho más emocionales y más dramáticas. Y además afecta al hipotálamo, que este es el que regula el buen funcionamiento de nuestros órganos. Como digo, depende de la semana. Tenemos un nivel de estrés u otro, porque también varían nuestras concentraciones de cortisol. Entonces, claro, esto se nota muchísimo en la persona, porque tenemos más o menos irritabilidad. Además, entre la semana 1 y 2 hay un aumento de estrógenos brutal en el cerebro, y esto es muy bueno, pues porque actúa como un fertilizante para el cerebro. Fijaros que aumentan las conexiones en el hipocampo hasta un 25%, o sea, es brutal. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un cerebro lúcido y con muchísima más agilidad, tanto mental como física. Sin embargo, en la semana 3 y 4 bajan los estrógenos, aumenta la progesterona, y esto nos da muchísima más irritabilidad. Entonces, por eso en las primeras semanas creemos mucho más en nosotros mismas, confiamos más en nosotras mismas, y de hecho es ideal que toda tu vida, esto lo digo yo también, lo he extraído del libro al final, toda tu vida la regules en tu ciclo menstrual al final, pues porque cualquier cosa que tengas que hacer, que emprender, la vas a llevar con muchísima más energía entre las semanas 1 y 2 de tu ciclo. Cualquier cosa que quieras empezar, desde empezar a entrenar, desde la dieta, cualquier emprendimiento, cualquier cosa, da igual, cualquier cosa que requiera tu energía, tu concentración, tu atención, mejor que lo hagas en la semana 1 y 2 de tu ciclo, porque le vas a tener muchísima más vitalidad. Además, dice que hay una diferencia aquí en el cerebro del adolescente, en el cual la autoestima depende mucho en el cerebro de la mujer, ¿vale? En este caso, en la mujer, depende de si gusta, de cuántas relaciones, tanto de femeninas como masculinas tenga, cuánto de sociabilidad tenga. Y sin embargo, en el cerebro del adolescente chico, del hombre, su autoestima depende del respeto que ellos propaguen ante sus
sus relaciones en el colegio, en el instituto, en las discotecas, en su grupo social, ¿no? Y lo populares que sean. En este caso es lo que le indica un poco pues la independencia, ¿vale? La independencia que tenga él como hombre. Y las mujeres dicen que esto es curioso porque esto lo hacen, esta manera de ganarse la autoestima, de reafirmarse a ellas mismas, al final depende mucho de las relaciones sociales, y esto es algo innato que tiene la mujer, no es nada, no pasa porque sí, sino porque esto ayuda a sus crías, a que haya una protección. Si ella tiene una mayor relación con personas, es como que sus crías tienen pueden estar más protegidas por otras mujeres o por otras relaciones que ellas tengan. De hecho, por eso la mujer es más abierta a hacer amistades que los hombres, simplemente porque es algo innato que llevas, que sabe su cerebro, que para proteger a sus futuras crías. Fijaros qué curiosidad, esto no lo sabía yo, pero me ha parecido interesante contároslo. Bueno, además, dice que las mujeres, su cerebro se activa, contando secretos y hablando de sexualidad, de chicos, suben los niveles de oxitocina y de dopamina, y estos activan el estrógeno ovárico y el estrógeno ovárico, entonces su cerebro tiene una mayor activación. De hecho, por eso a las mujeres les gusta tanto hablar por teléfono, meterse a los baños, hablar juntas y tener ese tipo de impulsos, pues porque al final su cerebro se está llenando de oxitocina, dopamina, y esto es lo que a ellas les hace sentirse más mujeres, por así decirlo. Nos hace más sensibles a la luz, por ejemplo, a los ciclos. También la mujer es más sensible a los ciclos del sol y la noche, del día y la noche, a la temperatura, al humor, y dice que las mujeres, se ha demostrado, la neurociencia ha demostrado que las mujeres más resistentes al estrés, a la ansiedad, son aquellas que tienen más concentración de progesterona y de estrógenos, porque esto es igual a una mayor concentración de serotonina, que son hormonas del bienestar, de la felicidad. Otra cosa que me ha resultado súper curiosa es el porqué de que los jóvenes son más irascibles en nuestro día a día, en cualquier cosa, ya no solo de mujer o hombre, ya no solo es hablando hormonalmente, sino sus neuronas tienen muchísima menos concentración de mielina, que la mielina es una capa grasa que recubre todas las neuronas, que las neuronas son las células nerviosas, son células que conectan pues nuestro cerebro con cualquier parte del cuerpo. Entonces, claro, al tener menos la mielina como función, es facilitar, es una grasa, por lo tanto facilita el impulso nervioso, que al fin y al cabo es electricidad, que va desde tu cerebro hacia un músculo, un dedo, etcétera, ¿vale? Tú puedes coger este boli, pues porque mi cerebro ahora ha enviado un impulso nervioso a mi mano para que lo coja y lo agarre. Bien, pues dice que como tenemos menos concentración de mielina, claro, esto lo que hace es que las conexiones vayan más o menos rápidas al córtex prefrontal. Entonces, por eso en esta época somos muchísimo más irritables, más irascibles, que conforme vamos ganando años y estas capas de mielina ya van tomando el grosor que tienen que tener. Además, otra cosa que me ha resultado súper curiosa es que, bueno, se hicieron unas investigaciones y demostraron que la depresión tiene mucho que ver con la expresión de ciertos genes y además de ciertos genes que se expresan más en la mujer, como es el CREB1. Este gen en muchas mujeres muta y lo que conlleva esa mutación es que esta mujer sea muchísimo más perceptiva a la negatividad, muchísimo más perceptiva a los cambios a sus cambios de realidad, muchísimo más negativa al fin y al cabo, porque lo que hace es elevar al final los andrógenos, que es lo que nos vuelve más agresivas, al final nos induce más al estrés, y bueno, que se han visto, que me ha resultado curioso porque han asociado la depresión con la mutación de este gen.
Luego nos ha hablado del cerebro enamorado, del amor, y dice que las parejas al final se buscan unas a otras para simplemente es como supervivencia de la especie, que cuando a ti te gusta alguien es porque ha liberado ciertas feromonas, ciertas hormonas que, bueno, emiten un cierto olor que a ti te atrae o no te atrae. Atraerá, ¿no?, a diferentes personas, unas u otras. Además, esto me ha resultado súper curioso y he querido contároslo porque dice que las mujeres con las caderas anchas tienen mayor concentración de estrógenos y por eso a los hombres les gusta más, porque al tener la cadera más ancha tienen más facilidad de quedarse embarazadas, porque hay más espacio. Entonces a un hombre le resulta más atractivo una mujer con caderas anchas que con las caderas más estrechas, pero es simplemente algo inconsciente de ellos porque son mujeres con más facilidad de quedarse embarazadas. Luego dice que bueno, que el cerebro, que al final el amor afecta como una droga al cerebro, activa el sistema de recompensa, los sistemas de placer, sobre todo no llega al primer año, pero entre los 6 y los 8 meses es cuando se activan todos estos sistemas en nuestro cerebro, como si fueras a tomarte una droga, como si fueras a comerte una tarta de chocolate cuando estás a dieta estricta, ¿vale? Es casi lo mismo. Y se activa también el sistema de oxitocina, dopamina, pues porque las caricias, los besos, el orgasmo, los abrazos, activan todas estas hormonas, y estas hormonas son como adictivas, y además nos reducen muchísimo la ansiedad. Entonces nos sentimos tan bien en los brazos del amado o de la amada, que al final se crea como una necesidad entre amantes de estar juntos. Y dice que eso es lo que causa, por eso los amantes al principio necesitas estar como casi siempre juntos, pues porque es como una abstinencia. Lo que pasa es cuando no estás junto a tu amado. Y dice también que las rupturas, en este caso hay una activación de la amígdala, que como hemos visto es en la parte donde controlamos nuestras emociones, que te activa la supervivencia en este caso. Y la persona, cuando hay una ruptura entre parejas, lo ve como una amenaza a la supervivencia, y de hecho por eso se activa también el córtex cingulado anterior, que es súper curioso, y la persona pues entra en unos procesos de pensamientos de juicio crítico negativos, de angustia, mucho pensamiento negativo, pues porque cree que está afectando a la supervivencia de la especie, y de hecho por eso nos cuesta tanto quizás separarnos de la otra persona, porque al final tú habías como creado una continuidad, ¿no?, de la especie. Te imaginas pues tus hijos con la casita y el perrito y tal, entonces claro, la especie del ser humano continúa, y es como un trunque que se rompe esa visión que tú tenías. Luego también nos habla de lo que es el sexo, que él dice que las mujeres tenemos el sexo, la sexualidad, pues entre las piernas, ¿no? Pues porque tenemos como un cerebro en nuestra cintura llamado clítoris. Y en este caso dice que las mujeres somos muchísimo más, muy diferentes a la hora de tener sexo que los hombres, pues porque cualquier detalle activaría nuestra amígdala y perderíamos nuestro nivel de excitación o incluso la pérdida del orgasmo. Sin embargo, el hombre, como hemos dicho, pues bueno, él ya desde que está en la barriguita de su mamá ya tiene esta parte del cerebro mucho más desarrollada del impulso sexual, y no es tan sensible a cualquier detalle que haya en su acto sexual a la hora de tener cualquier orgasmo, la excitación, etcétera. Bueno, por otra parte, las mujeres tienen una manera de buscar inconsciente a su pareja ideal, y lo que buscan son genes, los genes que mejor se adapten a ella y a la supervivencia de la especie, ni más ni menos. No lo hacen de manera consciente, sino es de manera inconsciente a través del olor, las feromonas, y además de la simetría del cuerpo del hombre, que esto me he quedado también, no lo entiendo, pero no lo sabía. Un hombre, cuando es simétrico, hace disfrutar más a su mujer en el orgasmo.
hay un mayor disfrute orgásmico en la mujer. Entonces eso la mujer lo sabe, porque es la mujer inconscientemente lo sabe, porque va a cuadrar más a su... va a cuadrar mejor a la hora de tener relaciones sexuales, del almacén espérmico, etcétera, y eso la mujer lo sabe. Y como la mujer lo único que quiere inconscientemente es la supervivencia de la especie, pues busca hombres que tengan ese tipo de genética para como pareja. Además dice que hay una cierta predominancia entre una mujer ovulante y un hombre dominante. Luego dice que el hombre es más infiel por naturaleza que la mujer, pero que la mujer, si es infiel, que esto lo ha demostrado la ciencia, la neurociencia, tiene un porqué inconsciente, aunque ella no lo sepa, y es porque su marido o su amante, su pareja, en este caso, la calidad de su esperma o la cantidad de su esperma es nula, o es menor que la que debería de tener para como hemos dicho, que ella lo que busca es la supervivencia de la especie. Entonces inconscientemente, busca el mejor progenitor para que la supervivencia de la especie humana siga hacia adelante. Entonces ese es el motivo por el cual la mujer puede ser infiel a su pareja. Bueno, luego pues nos cuenta que el deseo sexual depende directamente de la androsterona y andrógena, que afecta al hipotálamo y es el que nos rige los pensamientos eróticos, y también influye en los niveles de testosterona más altos o más bajos, y esto influye en el interés por el sexo. A mayor nivel de testosterona, mayor interés por tener relaciones sexuales y viceversa. Por otro lado, nos habla cuando somos mamás, cuando nos quedamos embarazadas, nuestro cerebro empieza, hay unos cambios significativos y además cambios irreversibles en la estructura del cerebro. Además dice que la mamá y el bebé se comunican a través de las feromonas también, pues porque el bebé emite ciertas feromonas que la mamá huele y ella le hace elevar los niveles de oxitocina para que cuide a ese bebé, para que lo ame, lo cuide, lo abrace. ¿Qué más? Dice que entre los 2 y los 4 meses hay un aumento de la progesterona en el cerebro de la mujer, y eso es lo que provoca los cambios estructurales en nuestro cerebro. Dice que esto equivale de 10 a 100 veces un Valium, o sea, que es un súper tranquilizante para la mujer. Y que además, hasta las últimas 2 semanas del parto, fijaros, hay un encogimiento, o sea, encoge el cerebro de la mujer, encoge, no sé, y los científicos todavía, por lo menos cuando ella escribió el libro, estaban intentando averiguar cuál era el por qué el cerebro de las mujeres embarazadas encogía de tamaño. Estos cambios que se producen estructurales tienen su razón de ser, pues porque en la mujer hay un cambio de habilidades, adquiere nuevos talentos, porque claro, tú pensar que una mujer, una mamá primeriza, pues tiene que adquirir ciertas habilidades que antes no tenía, ciertos talentos a la hora de desarrollar su intuición, por ejemplo, de saber qué le está pasando al bebé sin que pueda entenderlo, sin que él hable. Además se vuelven más atrevidas, pensar que tienen que pues eso, el parto ya de por sí es como una superaventura, ¿no? Para una mujer, sobre todo cuando eres madre primeriza. Entonces, y además se vuelven pues más atrevidas porque tienen que defender a sus crías, ni más ni menos. Y también nos habla de que el cerebro, cuando la mamá está dando está en periodo de lactancia, el cerebro se vuelve muy borroso y la mujer tiene muchísimo menos concentración y atención, y es algo completamente normal, que cuando pasa la época, bueno, pues va reestructurándose todo químicamente. Y además nos habla del cerebro del papá cuando la mamá está embarazada, porque dice que en las primeras semanas, ya solo en las primeras semanas de que la mujer esté embarazada, ya le aumentan a él los niveles de prolactina, y que cuando la mujer va a parir, a él también le baja los niveles de testosterona, pues para que pueda
tener un poco más de como energía femenina de cuidado hacia el bebé y hacia su mamá. Y bueno, pues que es curioso cómo el cerebro también del hombre cambia y se adapta a esta nueva etapa de la pareja. Bueno, luego la autora nos vuelve a diferenciar un poquito porque dice que nuestros cerebros son, pues, a nivel de son muy sentimentales. Entonces nos diferencia entre la mujer y el hombre. Dice que la mujer, características que tiene ella es, pues, el de leer los rostros. Es característico que sepamos leer más el lenguaje no verbal, sepamos diferenciar los tonos de voz, si quiere decir una cosa u otra. Somos muchísimo más analíticas porque tenemos muchísima más intuición, y al final esto también nos lleva a ser muchísimo más, tener sentimientos viscerales en este caso. ¿Por qué? Pues porque como tenemos concentraciones más elevadas de estrógenos, esto afecta nuestra capacidad cerebral de sentir, tenemos muchísimas más corazonadas, detectamos más las emociones dolorosas, y un hombre, muchas veces la mujer puede querer hacer que el hombre quiera sentir todas estas cosas, pero es que no forma parte ya de su fisiología. Entonces es importante conocer también qué cosas pertenecen a ser mujer y qué cosas pertenecen a ser hombre, pues para entendernos más unos a otros. Además dice que el cuerpo envía mensajes a la ínsula y al corte cingulado, y hay un procesamiento, pues hay un procesamiento rápido, y por eso somos más sentimentales, nuestros sentimientos son más viscerales. Tenemos muchísimas más conexiones emocionales en nuestro cerebro que los hombres, y la amígdala en este caso se activa muchísimo más rápido, por eso somos más emocionales y tenemos más memoria en estas cosas. Sin embargo, el hombre es muchísimo más visceral. ¿Pero por qué? Porque tiene menos conexiones cerebrales a nivel emocional. Entonces, su pensamiento es mucho más racional y además tiende a evitar las emociones. Ya es innato en ellos. Él no es capaz, o muy pocos hombres son capaces de leer los gestos, de leer las emociones, o por lo menos al nivel que lo podría hacer una mujer. Y su amígdala es más grande. No es que se active, la nuestra se activa antes, según la autora, pero su amígdala es más grande. Por lo tanto, tienen el centro del miedo más grande que nosotras. Por eso son muchísimo más agresivos que la mujer, sufren más el cólera, y tienen niveles más altos de testosterona. Luego la autora nos habla de los niveles de estrés, y vuelvo a recordar que os he dicho antes que la depresión, según la neurociencia, habían encontrado que dependía de un gen, ¿verdad? Como os he dicho, del CREB1, que lo que hacía es activar los estrógenos, y bueno, somos más proclives a las emociones y pensamientos negativos. Pero además se ha visto en otros estudios, la ciencia ha podido demostrar que también hay otro gen que se activa, que es el 5-HTT, que es el transportador de la serotonina. Y esto lo que hace es que, es curioso porque yo no sabía que dependía de los genes, tener depresión o no, ser una mujer con más pretensión, ¿no? O sea, más proclive a tener depresión o no. Y dice que hay una mayor activación del centro de las amenazas en estas mujeres, y son más vulnerables. Entonces, y además son genes que se expresan en las mujeres y no en los hombres. Por eso hay más mujeres con depresión que hombres con depresión. Y bueno, la última parte del libro nos habla del cerebro ya en la madurez, y esto me ha parecido curioso porque no quería ponerle mucho énfasis a la hora de leer, pero digo, voy a averiguar, pues porque, bueno, mi madre está en menopausia, y digo, puedo entender más cosas y recordar también más cosas, porque le pongo como una comparativa en mi vida actual, y entender pues más cosas de la mujer en esta edad. Y es curioso porque, bueno, a esta edad, cuando entramos en la premenopausia en las mujeres, tendemos más a complacernos a nosotras mismas, y esto es algo que sorprende a muchos maridos, porque ellas
se tienen más en cuenta a ellas mismas que muchas veces a su familia, pero es algo completamente normal por los cambios que existen a nivel químico en su cerebro. Por ejemplo, tanto la amígdala como el córtex prefrontal cambian y esto les disminuye la sensibilidad hacia los demás, baja el nivel de estrógenos, de oxitocina, de dopamina también a nivel cerebral, y esto pues influye en que disminuya la necesidad de preocuparse por los otros y aumente la necesidad de preocuparse por sí misma. Además, este nivel de estrógenos lo que hace es reaccionar a las células del hipotálamo, y por eso son más sensibles a las temperaturas y tienen, bueno, por los típicos llamados sofocos, el típico sofoco de la menopausia. Además, manejan peor la glucosa y bueno, pues por eso tienen también apetencia más de hidratos de carbono, de cosas dulces, y en muchas mujeres todos estos cambios hormonales hacen que disminuya el impulso sexual. La autora también dice que, y esto es como todo, que cada mujer es diferente y bueno, pues en principio, claro, sus concentraciones variarán más, menos, su cerebro estará más o menos adaptado. Al nivel de su vida, pues el estrógeno le habrá afectado de una manera u otra a su cerebro y podrá adaptarse mejor a la menopausia. Pero bueno, dice que cada mujer, pues bueno, al final se enfrenta de una manera diferente. Y yo creo que, bueno, pues esto nos hace indagar, nos hace pensar que, fijaros cómo cambia nuestro cerebro de unas épocas a otras. Esto influye a nivel químico, a nuestra fisiología, incluso estructural, y de hecho por eso la mujer es tan cambiante. La mujer puede cambiar de un día para otro, incluso de un ciclo para otro, no ser ni la misma persona, ni tener los mismos gustos. Y no es nada raro, como habéis visto, no es que la mujer ni estemos locas, ni no sepamos lo que queremos, no, simplemente es que tenemos muchísimos cambios hormonales por nuestros ciclos, pues por los embarazos, etcétera. Somos muchísimo más sensibles hormonalmente que el hombre y de hecho por eso somos tan cambiantes. Entonces, es importante esto, pues yo creo que lo conozca todo el mundo, tanto la mujer como el hombre, pues para poder entendernos y luego también pues entender un poquito lo que es el cerebro masculino, porque muchas veces las mujeres exigimos al hombre que sean de ciertas maneras, que se preocupen por ciertas cosas, y es que no lo hacen a mal tampoco, sino simplemente es que sus hormonas, su cerebro está programado de una manera diferente al nuestro y por lo tanto no podemos obligar ni ellos a nosotros a que seamos, muchas veces tomemos los mismos caminos, los mismos gustos, pues bueno, o tengamos las mismas aficiones o los mismos intereses, porque al final somos diferentes, siendo que seamos de la misma especie y estamos programados pues para hacer funciones diferentes simplemente para la supervivencia de la especie, ni más ni menos. Y nada, hasta aquí el resumen de hoy, espero que os haya gustado. Es un libro que os recomiendo, y os digo, es un poquito complejo porque aún hay más cositas por ahí, pero bueno, yo he querido haceros un resumen y que sea súper entendible y fácil y práctico a la vez. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene con otro nuevo resumen. Muchísimas gracias y ya me dejarás en un comentario si te lo has leído ya, te gusta, o si te lo piensas leer. Estaré encantada de leerte. Gracias.